Así como el gobierno dio señales en respuesta a todas nuestras exigencias, en todos estos casos, nosotros damos muestra de nuestro compromiso porque somos jóvenes y estudiantes serios. Nos sentimos muy contentas que estés acá, muy contentos que estés acá con tu mamá, que ha hecho un testimonio muy lindo y que me parece que sea importante para que nos dé fuerza a todas de que los objetivos hay que perseguirlos. Y tú has tenido la suerte de tener una mamá así. Pero antes de esto, yo quisiera que tú nos cuentes por qué iniciaste esta lucha, qué cosa motivó en ti este cambio. Porque tú eres un muchacho como todos los chicos venezolanos, tranquilo. ¿Qué pasó? Bueno, yo de pequeño, primero, mi papá era militar de la aviación y se había retirado porque, bueno, ya él percibía hacia dónde iban las cosas y como se retiró. Pero uno de chiquito, pues quiere ser como su papá. Y yo quería ser militar hasta que estudié en un colegio militar y dije, definitivamente, esto no es lo mío. La fuerza y la antigüedad no está por encima de la razón. Y de ahí, digamos que me volqué hacia el humanismo por completo, al arte. Y bueno, pero de chiquito me topo con una revista de Amnistía Internacional. Okay. Y en la portada decía: defender los derechos humanos es la profesión más peligrosa del mundo. Okay. Claro, uno de chiquito lee eso, claro, y es muy emocionante. Sí, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Yeah. Y descubrí algo más interesante que los Avengers y que Spider-Man y que Superman, y era la historia de muchos defensores de derechos humanos. Okay. Conocí la historia de mujeres que luchaban por el derecho al agua en África, de dirigentes que luchaban por los pueblos indígenas en Centroamérica, la historia de hombres y mujeres reales que luchaban por un mundo mejor. Ahí me enganché. Ahí entró, digamos, tu responsabilidad social, tu vocación de que había algo más que la vida cotidiana, digamos. Sí, porque uno de chiquito se pregunta por qué sucede tantas cosas, y ahora que soy papá me pregunto ¿cómo le explico a mi hijo que hay lugares donde se botan la comida porque sobra y en otros lugares los niños se mueren de hambre? ¿Por qué? ¿Por qué pasan tantas cosas crueles en el mundo? Uno se lo pregunta desde cuando va creciendo, y me di cuenta que había gente real que había logrado grandes transformaciones, Mandela, Gandhi, que habían hecho cambios importantes. Y yo dije, bueno, podemos hacer los cambios, podemos hacer cosas para que el mundo sea mejor. Y ahí me enganché y empecé a todo lo que podía hacer en función a cambiar esa realidad que me incomodaba. ¿Qué edad tenías? De 15 años quizás. Ya. Y claro, para una mamá, un hijo único que se dedique a enfrentar el poder, no es como que lo que prefiere. Yo ahora lo entiendo que soy papá. Claro. Así que yo, que mi hijo sea deportista, sea músico, todo, pero que no sea defensor de derechos humanos ni sea activista, porque yo no quiero pasar por lo que pasó mi mamá. Pero tú has hecho una toma de conciencia, y eso es una cosa muy noble, mejora al ser humano, no lo obnubila y no lo aleja de lo que es la vida, la realidad y los cambios sociales. Sí, pero mi mamá me decía, claro, porque mi mamá me veía saliendo de la casa a hacer grafitis, a hacer panfletos, a ir a barrio por barrio, casita por casita, porque además era una época donde había mucho dinero. Donde era como luchar ahorita contra Evo, que ay, tan bonito, ay, tan pobrecito. Claro. En ese momento era luchar contra Chávez, con el petróleo a más de 100, con toda la comunidad internacional apoyando a Chávez, y nosotros ahí, casa por casa. Yo llegaba tarde, mi mamá me peleaba, que yo qué hacía metido en esas comunidades, tocando puerta por puerta,
llegaba golpeado. ¿Qué era lo que tú veías que no funcionaba en el tema de Chávez si tenías menos de 20 años? Uno de chiquito siempre quiere cambiar el mundo, por lo cual es casi inevitable ser joven y no ser un revolucionario. Sí. Uno quiere cambiar las cosas, uno quiere luchar por los pobres, uno quiere luchar por los indefensos. Y bueno, se suponía que este señor hablaba de eso, pero habíamos visto cómo desde un puente hombres armados disparaban a una manifestación, cómo militares arrastraban a mujeres por los pelos, cómo pasaban todas estas cosas y tú decías, ya va, pero no, o sea, ¿por qué la gente se queda callada? ¿Por qué nadie dice nada? Es eso, porque lo más incomprensible es por qué la gente calla. Entonces yo dije, no, hay que organizarnos, y hubo un hecho que fue un antes y después para toda nuestra generación. Perfecto. Que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. Okay. Cuando cierran el principal canal de televisión de Venezuela, Radio Caracas Televisión, nadie esperaba que de verdad Chávez tomara esa decisión. Yo me acuerdo que ese día hasta tarde, a las 12 de la noche, estábamos ahí pendientes de que fuera mentira que él iba a cerrar ese canal de televisión, y a las 12 de la noche se apagó la señal y todos quedamos así viendo, y nos dolió tanto, fue como una puñalada en el corazón de todos, y al otro día tuvimos que ir a clase y nadie quería hablar. ¿A clases en la universidad? En la universidad, ya ¿Qué año estamos en la estabas universidad. cursando? En primer año estaba eso fue en el 2007. Ya. Estaba recién empezando la universidad. Estábamos conformando el centro de estudiantes, estábamos montando varias cosas, pero no nos habíamos metido lleno a la política. Nos dedicamos a temas de universitarios, a reivindicaciones universitarias y a temas culturales. Pero ese cierre de Radio Caracas fue cuando ya definitivamente hay que hacer algo. Todos estábamos en silencio, nadie quería hablar en ese día en la universidad. Y un dolor, y no terminábamos de asimilar por qué nos dolía tanto. O sea, nos dolía como si se hubiese muerto un familiar, como si se hubiese muerto alguien muy cercano. Y no es que habían cerrado un canal de comunicación, era que nos habían quitado la oportunidad de elegir. Ya. De escoger qué ver y qué no ver y cómo verlo. Es más, no ver nada. No ver nada. Entonces ese día simplemente agarramos y nos paramos y dijimos, no, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle y no más, porque alguien tenía que hacer algo. Todo el mundo estaba callado, hay que hacer algo. Te volviste en un activista 100%. Y ahí salimos a la calle, y desde ese entonces, pero pasó en mi universidad y pasó en todas las universidades del país el mismo día, al mismo tiempo, sin planificarlo. Toda la juventud. Fue que no más, y salimos a la calle, y desde entonces no regresamos. Entonces era todos los días a marchar, y al principio estábamos nosotros solos, igualito, estábamos solos, y de repente llegó gente, entonces ya no éramos solo los estudiantes, eran los profesores, y ya no éramos los estudiantes los profesores, eran los obreros y administrativos, y ya cuando vimos estaban los enfermeros y los transportistas, porque la gente no creía en los políticos en ese momento, y empezó a creer fue en el movimiento estudiantil, y nos pintamos las manos de blanco. Eran ¿quiénes somos? Estudiantes que queremos libertad. Y llenábamos las avenidas, las autopistas cada día más, y nos preguntaban. Con Chávez. Y la gente nos preguntaba, ay, ¿ahora qué hacemos y para dónde vamos? Nosotros no sabíamos qué hacer ni para dónde ir, simplemente queríamos expresar nuestro dolor. Claro, era un abuso lo que había. Y de ahí fue algo que no podíamos retroceder. Claro. Cada vez, y claro, a la medida que tomábamos más fuerza, el régimen empezó a usar más violencia, y entonces mataron a nuestro primer compañero, mataron al segundo, mataron al tercero. Y claro, mientras más nos golpeaban, más nos arrojábamos porque no podíamos hacernos. Se acumulaban las injusticias y la responsabilidad de continuar. Porque tú dices, oye, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo se van a seguir? No, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana? Y esa necesidad de que la gente pierda el miedo. El miedo. El miedo. Por eso cuando decía
la señora, cuando veo que entre estaba hablando lo del pasaporte y luego cuando mi mamá estaba hablando del miedo que siente. Mira, la primera vez que yo me sentí en un hogar como país fue cuando, después de mi libertad, yo me voy a Centroamérica, a toda América, a hacer una gira, ¿no? A retomar ese trabajo que en el 2014 me habían cortado y que mi mamá había hecho, lo retomé. Y a mí nuevamente me intentan secuestrar. De hecho, me secuestran en Colombia nuevamente, ahorita en febrero. Y ya cuando me estaban llevando al puente, unos senadores se atravesaron y me lograron rescatar. Cuando estaba de regreso en el avión a España, yo decía, porque cuando me secuestran, yo dije, claro, yo sí soy ingenuo, dije yo. A mí me liberaron, pero yo ¿cómo iba a creer que yo de ahora en adelante iba a ser feliz, iba a estar tranquilo? A mí me liberaron y yo me voy a morir en Colombia. Y ¿Estamos hablando de qué año? Ahorita, este año. Ahorita me volvieron a secuestrar. La persecución, tú dices, que continúa. Sigue, porque claro, la guerrilla sigue ahí, el narcotráfico sigue ahí y los enemigos están ahí. Y cuando ya tenía 30 años, cuando regresé en el avión y aterrizamos en Madrid y me bajé en el avión y saqué mi pasaporte y me sonrieron, dije, así se siente llegar a tu país. Después de 30 años y eras en España, por primera vez sentí eso que los venezolanos ya no sentimos, que los bolivianos no sienten, que los nicaragüenses no sienten, y es, estoy en casa. Primera vez que lo sentí. Entonces, bueno, eso fue, el cierre de Radio Caracas fue la ruptura de toda una generación, que fue la generación de 2007, que es la generación de Juan Guaidó también. Que estamos ahí y nos tocó cargar esas cruces ajenas. Nos tocó que asumir el castigo de los errores que tomaron la clase política anterior. Nos tocó que asumir la resaca de esas fiestas que se tomaron, que nosotros nunca vimos. Pero bueno, ¿qué más hacemos? A cargar esa cruz para adelante. Y mi mamá trató de evitar al principio de que yo me alejara de eso, y mi mamá lloraba, me escondía las llaves de la casa, se atravesaba en la puerta, porque claro, a ella no le gustaba que yo llegara, porque muchas veces llegaba golpeado, y bueno, sin comer, porque además la gente cree que a nosotros nos financia la CIA o no sé qué sea, y uno ni come, porque, o sea, o compras comida o sacas un panfleto, ¿sabes? O vas a la playa, o montas una conferencia, o te tomas una cerveza, o compras un spray para pintar. Y bueno, pero tú lo haces con amor. Mi mamá al principio luchó para que dejara eso, y me lloraba y me decía, yo quiero que los problemas sean que tú chocaste el carro, o que estás en la playa, o que llegaste tarde de rumbear, y no esto, Loren, esto es muy duro para mí. Pero bueno, si no puedes contra ellos, únete. Entonces yo estaba en una huelga de hambre y mi mamá ahí conmigo, y entonces yo me iba con mi carpa a montar una huelga, y mi mamá más atrás llegaba con su carpa también y se instalaba al lado mío. Entonces ya me tocó también que compartir a mi mamá con todos los compañeros. Entonces ya no era la mamá de Loren, era la mamá de todos. Y después eso se retribuyó, porque ya mi mamá también tuvo que compartirme. Entonces ya no era el hijo de Yamile, sino era el hijo de muchas madres que se veían reflejados en ese hecho, que es la lucha de la sociedad civil, es la lucha del individuo común, que por eso cuando yo ayer hablé aquí, yo dije, el mundo, lo más bello y lo más noble de la sociedad es porque hay personas que se paran y dicen, yo quiero cambiar esta realidad. Exactamente. Yo la quiero cambiar. Exactamente, sí. Dime una cosa, tenemos que ir rápido. Cuando tú estás en Colombia, está el presidente Santos. El presidente Santos comete un acto terrible y te entrega a Maduro. Cuéntanos ese episodio, cuéntanos qué ha significado y qué repercusiones puede acarrear a una persona que ha recibido el Nobel de la Paz. Uno subestima la ambición que puede llegar a tener los políticos. Y
yo llego a Colombia en ese momento, en el 2014, empieza una masacre de estudiantes en Venezuela muy feroz. Y nosotros queríamos decirle al mundo que nos ayudara y nadie quería escucharnos. Era increíble, nadie quería escucharnos. Y yo hablo con Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz en Costa Rica, que siempre creyó en nosotros, y le digo: presidente, ayúdenos, ¿qué hacemos? O sea, están matando, mira, ahora mataron a fulano y mataron a sutano, hay que hacer algo. Entonces, bueno, vamos a conseguir figuras importantes, voces fuertes, y decidimos hablar con Maduro, con Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos era cercano a Maduro. Yeah. Y yo le pido al presidente Maduro que intervenga y le pida yo le hablo con Santos para que le diga a Maduro que detenga la matanza de estudiantes. Pero había un tema, que el presidente Santos necesitaba la firma de Nicolás Maduro en el acuerdo de paz. Ok. Fue un cambio. Ese fue el intercambio. Y yo me oponía y yo criticaba el acuerdo de paz porque no se estaban entregando a los secuestrados. Entonces ese fue el trato. Te entregamos a Loren y tú firmas el acuerdo de paz. Y tú te callabas. Y me callaban a mí. Entonces me entregaron y semanas y después de eso firmaron el acuerdo de paz. ¿Cuánto tiempo tú te quedas en la tumba? 2 años y 2 meses. ¿Cuál ha sido para ti la acción determinante para tu libertad? El trabajo que hizo mi mamá, el trabajo que hizo personas como Mercedes, el trabajo que hicieron todas esas mamás en el mundo que sumaron sus voces y presionaron hasta el punto que ya era más caro tenerme preso que tenerme en la calle denunciando. Un costo político demasiado alto. Para tú lograr la libertad de los presos políticos tienes que subirle el costo. El premio Sájarov, que te lo dio el Parlamento Europeo, ¿a quién se lo entregó? El premio se lo entregó a mi mamá y fue importante porque yo estaba muy, muy agotado en ese momento porque habíamos sufrido muchas derrotas en Venezuela y yo estaba en la celda cuando me llega la noticia y fue como que estamos contigo, no te rindas, y tú para adelante. Fue un espaldarazo por parte de la Unión Europea increíble. La Unión Europea ha sido fundamental, por eso insistimos tanto en el trabajo que se pueden hacer aquí y el trabajo que hacen ustedes aquí, porque puede lograr muchas cosas. ¿Estamos en el continente justo para el cambio? Estamos en la casa de las libertades y la democracia y hay que reivindicar los valores de la cultura occidental, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Cuando te expulsan de Venezuela, sales de la tumba, a tu mamá le dan 10 días para que salga, te mandan a Madrid. ¿Cuál es tu llegada? ¿Cómo es tu entrada en ese país? Y sobre todo, ¿quién te acoge? Claro, es que yo todavía no lo creía. Yo sé lo que me decía todo el tiempo, cada minuto era: no te emociones tanto, no te emociones, en cualquier momento vas a despertar y vas a estar de nuevo en la celda, así que tranquilo, no te emociones, esto es solo un sueño. Yo, después de 4 años pidiendo ver el amanecer, lo pude ver en el avión, que el capitán me invita a ver el sol, y lo veo ahí en el avión, y aterrizo, y está todo el cuerpo diplomático de España esperándome. Entonces estaba de este lado el cuerpo diplomático de España con la Cruz Roja revisándome, atendiéndome, y del otro lado estaba una comunidad de venezolanos pegando gritos. Entonces ya, que tienen secuestrado a Loren, que queremos verlo para ver si está bien. Y me tocó que salir y abrazar a los venezolanos, pero yo no sabía ni qué decir, ni qué hablar, porque no me lo creía. Aparte que estabas muy flaquito. No me lo creía, sí, estaba y con lentes y no podía ver bien. Yo no tenía nada, yo lo que tenía era un papelito, un salvoconducto, y no tenía documentos, no tenía nada. Y yo ni siquiera había estado en España nunca, y estaban ahí todos los venezolanos. Fue de verdad un abrazo hermoso. Yo me vine a creer eso como, después del mes que estaba en libertad. ¿Nos puedes describir la tumba, lo que ha sido tu casa por casi 3 años? Fíjense que cuando yo salí, se lo estaba conversando con alguien hace unos minutos, yo duré
muchos ratos que no podía dormir nada. Y era porque, como cuando estás en una fiesta y la estás pasando muy bien, pero tienes sueño y estás cansado, y tú como que está muy bien todo, pero vámonos ya para la casa. Y yo no sabía qué era lo que me pasaba, que no me hallaba, no podía dormir, y era que yo necesitaba mi celda para poder dormirme. ¡Qué horror! Y es porque es de costumbre. Es de costumbre. Mira, llega un punto en la cárcel que después que tú peleas tanto y le pateas tanto la reja, que llega un punto que al preso le dejan la reja abierta y el preso no se sale de la reja. No se sale. Y cuando te sacan de la celda, te pones nervioso. Yo me acuerdo que yo estaba a los 2 años de la tumba, 2 años y medio, 2 años y 2 meses en la tumba, y después me pasan el helicoide. En la tumba era 3x2, completamente blanco, completamente frío, sin ver a nadie, sin hablar con nadie. Sin ninguna ventana. Nada. Estábamos en un sótano y yo tenía, eso era un recuadro, y yo lo que hacía era que me pegaba en una esquina, que era donde estaba el punto muerto de la cámara, y yo pasaba ahí horas en la esquina, porque tú estás aislado, estás solo, pero no tienes intimidad, porque siempre está la cámara y te están observando. Entonces yo me pegaba en la esquina, que era el punto donde no me podían ver, hasta que ellos llegaban y me hacían que me saliera de la esquina. Cuando me pasan al helicoide, que es completamente distinto, me afectó mucho, porque yo estaba en un ambiente controlado y no había ni nada, ni zancudos, ni olores, ni nada. Y cuando me pasan el helicoide, habían zancudos, ratas, mal olor, me enfermé. Tuve que durar tiempo con tapones en los oídos porque no toleraba el ruido ni las voces de la gente. Fue muy duro adaptarme a esa situación, y difícil porque hay muchas formas de torturar a alguien, y la gente cuando la torturan, pues lo que le llega es, bueno, cables, cadenas, un bate, pero no, la luz intensa te puede torturar mucho. Mira, si se metían a la celda para neutralizarme, yo no me dejaba y se tenían que caerme a golpe y dejarme inconsciente, si usaban la fuerza. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos entendían que si ponían el aire acondicionado a máxima, yo mismo me retraía. Entonces usaron, la tumba es un centro avanzado de tortura, como hay muchos en muchos países, y todavía no lo sabemos. Y usan la tecnología para torturar. Y la tecnología burla los mecanismos de protección. Entiendo. Tú, en este día y medio que hemos estado con Bolivia, con Nicaragua, con América Latina y también con Italia, ¿qué repercusiones para ti o qué lecciones puedes transmitir? Por el rescate de la democracia y la libertad en Bolivia. Bueno, y otro que no es que descubrí ni que aprendí, sino que reconfirmé, es que definitivamente el liderazgo lo tienen las mujeres. Definitivamente. Cuando tenemos el objetivo claro, cuando tenemos el objetivo. Dime una cosa, ¿tú qué consejo darías al Grupo de Lima, que tanto se está batiendo por Venezuela? Yo creo que el Grupo de Lima justamente debe acercar y incorporar a los liderazgos de la mujer latinoamericana. Creo que el Grupo de Lima tiene que tomar en cuenta no solo las fuerzas políticas, los partidos políticos, debe tomar en cuenta las fuerzas de la sociedad civil que están trabajando, que están actuando para que su trabajo pueda llegar más lejos y sea más efectivo. Y creo que es indispensable que el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo se acerquen lo más que puedan. Creo que es necesario procurar el mayor encuentro y acuerdo posible entre la Unión Europea y el Grupo de Lima. Loren, tú me estás diciendo que el problema más que político es social y que se puede vencer en la cancha. El problema es, primero, el problema efectivamente es social. Creo que el gran reto también es romper la polarización, porque la polarización hace que se instrumentalice la causa y que la salida esté más lejos. Dos, es político en cuanto a que
la decisión política de los gobiernos pueden evitar un derramamiento de sangre mayor o una escalada de violencia profunda. Es decir, si los presidentes del mundo asumen y dicen ya no más y hasta aquí llegan ustedes, van a deponer la actitud de estos dictadores. Y sobre todo es un problema de seguridad. No es lo que está pasando en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela, no son fracciones políticas que no se saben poner de acuerdo. No, es el crimen organizado transnacional que tiene secuestradas las instituciones del Estado de estos países y desde ahí ejercen un terrorismo en contra de la sociedad civil. Entonces también es importante que veamos esto como un asunto de seguridad. El narcotráfico y el crimen organizado tiene secuestradas las estructuras del Estado en estos países y así hay que verlo. Y que la Unión Europea y los países del mundo brinden cooperación técnica para desmontar todas estas estructuras criminales. Por ejemplo, que se congelen las cuentas de los operadores y logísticos del crimen organizado que están aquí en Europa. Que se le revoque las visas diplomáticas a todos estos funcionarios del régimen. Creo que esas acciones pueden hacer mucho y alejan la posibilidad de intervención militar, que como activista de derechos humanos no puedo estar de acuerdo con intervenciones militares ni en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. ¿Cuáles son tus planes futuros? Ser un buen papá. Solamente no creo. Bueno, eso es grande. Yo cuando pensé que había vencido todos los miedos y que ya no había nada que me podía asustar, me enteré que iba a ser papá y mi mundo se llenó de miedo y de temores. Pero bueno, ahorita pronto, el 7 de octubre estaré en la subcomisión de derechos humanos. Estoy invitado a hacer una exposición ahí. ¿Dónde? En el Parlamento Europeo en Bruselas. Claro. Estaré ahí. Estamos presentes. Para ahorita que cumplo el año de mi liberación, arranco un nuevo ciclo en mi activismo, en el cual espero apoyarme en otras formas no convencionales como el arte y la cultura para llevar el mensaje mucho más lejos. ¿Piensas tomar contacto con el Grupo de Lima? Debería hacerlo. El Grupo de Lima estuvo muy cercano, siempre ha estado muy cercano a mi familia y espero pronto ponerme en sintonía con ellos. Te deseo mucha suerte.